Bueno, pues ya llegamos a nuestra última sesión del curso, tal y como habíamos acordado. Voy a dar una introducción al pensamiento de Nietzsche. Nos vamos a encontrar el siguiente trimestre, los que les sigan, porque voy a impartir filosofía contemporánea. Entonces, una de las cosas que van a tener que hacer cuando tengan tiempo es ver pues, las sesiones dedicadas a Marx y a Nietzsche para que cuando lleguen a filosofía contemporánea, pues esto más o menos ya, pues tengan alguna noción, ¿no? Un poquito como más claro. Bueno, empiezo entonces con Nietzsche, como siempre, ubicando un poco su contexto, su biografía y también lo que importa o lo que es relevante de su biografía para su escritura, que eso es como algo bastante central, como vamos a ver. Lo primero que me gustaría decirles es que entre Marx y Nietzsche algo se rompe. O sea, todavía nosotros veíamos como una suerte de continuidad entre Hegel y Marx, por ejemplo, pero entre Marx y Nietzsche algo se ha roto. Y esto tiene que ver con que podemos contemplar la relación que existe entre Marx y Nietzsche incluso en términos de oposición. Nietzsche no la emprende contra Marx, no salda sus cuentas con él, como si lo hace en cambio contra Kant y contra Hegel, pero sí se despacha a gusto en torno al socialismo, que él ve básicamente como algo despreciable, como un síntoma de la decadencia europea y como una mentalidad propia de rebaño. La idea de masas, la idea de colectivo, a Nietzsche le pone profundamente nervioso. Es un autor o un pensador que trata de rescatar sobre todo la singularidad individual. Entonces, en este sentido, le parece que el marxismo es un síntoma, o bueno, no habla específicamente del marxismo, él habla más bien del socialismo, es un síntoma de la decadencia europea y de estas sociedades cada vez más masivas, ¿no? Que para él van a suponer como una suerte de mutilación espiritual incluso, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, digamos que Nietzsche se coloca más bien en el lado de Kierkegaard, ese defensor absoluto del individualismo y del individuo, aunque Kierkegaard puede ser visto como una especie de hermano gemelo y de enemigo de Nietzsche, porque Kierkegaard es un pensador que no podemos ver, este pensador famoso danés, autor de libros como Temor y Temblor y otros, ¿no? Que es un precursor además del existencialismo y que, sin embargo, Kierkegaard va a tener una temática fuertemente orientada hacia la fe y hacia la religión, algo que Nietzsche pues está totalmente como que vedado, ¿no? Forma parte como de su propio sistema atacar profundamente esto, ¿no? En este sentido podríamos decir, bueno, y respecto al ateísmo, Nietzsche no se acerca a Marx. Sí, y de hecho hay algo que es interesante constatar. Fíjense que Marx muere en Londres en 1883, como veíamos apenas la sesión pasada. Bueno, en el momento en que Marx muere, un año justamente antes, Nietzsche estaba dando como que su último toque a una de sus obras, que es particularmente La Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia es esta obra donde Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Entonces, digamos que siendo contemporáneos en un mismo periodo de tiempo, ambos están de acuerdo en esta muerte de Dios. Sin embargo, por así decirlo, la manera de enfrentar esta muerte de Dios o de vivirla es muy distinta en uno y en otro, ¿no? En Nietzsche, toda la filosofía alemana, incluyendo a Marx, por más que a Marx le hubiera dolido esto, o sea, toda la filosofía alemana que él ve, los hegelianos de izquierda, todos los que se proclaman ateos, para Nietzsche son, sin embargo, filósofos cuya sangre está corrompida por la sangre de los teólogos, así los va a definir, ¿no? De hecho, él tiene una frase que les voy a citar, que forma parte de El Anticristo, donde dice: el pastor protestante es el abuelo de la filosofía alemana. Y por supuesto, pues sin excepciones hasta que llega Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene esta cosa como de ver en él mismo alguien que está imponiendo como una ruptura radical, ¿no? Digamos que, por ejemplo, él dice, en Hegel, el papel de Dios lo tiene el desarrollo del espíritu, que equivale al despliegue material de la historia. Pero en ese sentido, como Hegel cree que ese despliegue material de la historia equivale a un sentido, que toda esta maquinaria
a través de las cuales hay muerte, hay negación, desaparecen pueblos, todas estas cosas que Hegel va a incorporar en el desarrollo dialéctico de la historia. Para Hegel eso forma parte de ese mismo desarrollo dialéctico y tiene ese sentido y hay un orden y una finalidad en todo eso. Entonces dice Nietzsche, en realidad Hegel lo que hace es secularizar a Dios, pero el Dios de Hegel es este sentido absoluto que puede parecer que tiene la historia. Y en cierto sentido dice Nietzsche, eso lo va a heredar también los socialistas y por supuesto lo heredaría Marx, ¿no? Esta concepción teleológica de la historia donde todo tiene un sentido y donde de alguna forma Marx obviamente no habla de Dios, pero sí habla de una especie de plenitud de la especie humana, de una suerte de reino de los cielos aquí en la tierra, en la inmanencia, ¿no? Entonces a él le parece que eso todavía está muy cargado de un montón de resabios teológicos. De hecho, lo que uno podría decir que Nietzsche le criticaría a Marx es que Marx no asume que la muerte de Dios desde la perspectiva nietzscheana no es solo la muerte de Dios, es la muerte del sentido. Porque Dios no hay que entenderlo solo como el Señor que está en un trono con barbas, ese de la iglesia o de la catequesis, ese sí, pero ese casi como que la figura que menos le interesa a Nietzsche de Dios. Lo más relevante de la figura de Dios es que la figura de Dios sirve para dar un sentido absoluto a todo lo que sucede. Entonces, cuando tú dinamitas la figura de Dios en su sentido más profundo, en realidad lo que estás diciendo es que no hay sentido. Ninguno. De hecho, para Nietzsche, uno puede negar a Dios, pero no negarlo lo suficiente. Entonces, seguir creyendo en un Dios, solo que ese Dios tal vez no es Jesucristo, sino que ese Dios es la ciencia, ese Dios es el progreso del hombre, ese Dios es la emancipación del pueblo. Nietzsche va a decir, toda esta gente que cree en esas cosas como un sentido último, en realidad son gente religiosa, todos. Entonces, en este sentido, la muerte de Dios implica asumir algo muchísimo más radical, implica asumir el sinsentido. La historia no tiene ningún orden, ninguna finalidad, ninguna teleología o fin, nada se hace para que mejoremos, no. Entonces, en este aspecto, la vida, que va a ser la categoría más usada por Nietzsche, en realidad es sin sentido, no tiene sentido. Y eso es lo que Marx no ve. Marx, diríamos, niega a Dios, pero sigue afirmando el sentido. Para Nietzsche esto es una contradicción. Entonces, en ese sentido, valga la redundancia, en este aspecto, el ateísmo de Nietzsche comparado con el de Marx y con el de Feuerbach, por ejemplo, es algo mucho más radical. El de Marx y el de Feuerbach parece un juego de niños. Porque si yo borro a Dios, pero se mantiene toda la estructura de fundamento absoluto, de sentido final, etcétera, bueno, pues así como que mucho no necesariamente he perdido demasiado por el camino. Pero cuando el borramiento de Dios supone borrar toda posibilidad de fundamentación y de cimentación de sentido o de que hay una orientación o una teleología de la historia, ahí estamos hablando de algo muchísimo más radical. Entonces Nietzsche siempre se va a mantener absolutamente crítico con los que matan a Dios pero inmediatamente lo sustituyen con otra cosa que haga sus funciones, que rescate al hombre, que lo redima, que lo salve, sea la humanidad nueva del socialismo, del marxismo, sea la ciencia con la idea de progreso, sea la educación, sea lo que ustedes quieran. Entonces en ese sentido es absolutamente insobornable. Ese hueco no se puede llenar. Por eso lo veremos en un ratito, pero cuando Nietzsche se refiere a la muerte de Dios para Nietzsche es algo que uno tiene que constatar con pánico. No es algo que uno tiene que constatar como si estuviera en la prepa y lanzar petardos. Nietzsche se ha leído muchas veces así porque no se ha leído bien, pero en realidad es un pensador que llama a hacerse cargo de las cosas desde una radicalidad bastante evidente. Bien, en este sentido digamos que toda la filosofía nietzscheana va a ir orientada hacia no llenar este vacío. Sin embargo, Nietzsche sabe que no se puede vivir así nomás. Entonces lo que él dice es, el hombre o el sujeto se tiene que convertir en creador. Sujeto no sería una categoría que le gustara porque le sonaría demasiado a Kant. La persona se tiene que convertir en creadora, pues. Y saber que lo que crea son ficciones. Es decir, Nietzsche no va a decir, bueno, entonces
dejen de contar narrativas, dejen de contar historias, dejen de contar cosas que tengan sentido. Lo que Nietzsche va a decir es: sepan desde el principio que todo lo que están contando son ficciones, simplemente que tienen que ser útiles para que ustedes vivan. No pierdan de vista su carácter ficcional. No pierdan de vista que ustedes son sus creadores. Entonces, de ahí va a venir toda esta vertiente tan importante que va a tener la cuestión del arte en la filosofía nietzscheana. Yo diría que hay una cuestión de Nietzsche que es muy interesante. La teoría de la cultura de Nietzsche, esa que vemos aparecer digamos, en sus obras, son muy parecidas a las de Freud. Toma en cuenta la genealogía, que va a ser algo que al psicoanálisis le va a interesar profundamente. Toma en cuenta la psicología del resentimiento y la culpa, que son también categorías muy abordadas por el psicoanálisis. Toma en cuenta la sospecha, que también es como algo que al psicoanálisis le va a interesar. Pero en Nietzsche lo que se propone es hacer como un diagnóstico de eso que Freud va a llamar posteriormente el malestar en la cultura. En su caso, ese malestar está ubicado muy exactamente en lo que él considera la decadencia y la corrupción absoluta de la cultura europea. En este sentido es en el que él va a hablar de filosofar con martillo y no dejar piedra sobre piedra, ¿no? Ser capaz de desbaratar la tradición. Ahora, no es desbaratar por desbaratar, porque si nada más desbaratamos hemos recorrido solo la mitad del camino. Después se trata de crear ficciones que sirvan para la vida sin olvidar su carácter ficticio o ficcional. Por eso podemos jugar con ellas y no tenerles tanta reverencia, por así decirlo. Bien, voy entonces a contar algunas cuestiones sobre la vida de Nietzsche, que Karl Jaspers decía que esto pasaba con casi todos los filósofos, ¿no? De manera más explícita o de manera más implícita. Yo digo que con todos, ¿no? Derrida dice que la biografía se cuela en todas partes, aunque uno no cuente, nací en tal pueblito, hice tal cosa, ¿no? Pero como que se cuela en el ángulo de tu mirada, desde donde estás mirando el mundo, qué es lo que te está atravesando, qué es lo que estás problematizando, aunque no lo hagas explícito. Sin embargo, en el caso de Nietzsche, como dice Karl Jaspers, es inevitable fijarse en la vida cuando uno quiere hablar de su obra, porque dice, bueno, digamos, la realidad de su vida está ahí como de manera muy palpable y muy notoria. Nietzsche escribió en Ecce Homo una suerte de autobiografía, un poco megalómana. Nietzsche tenía luego estos ramalazos de megalomanía que a veces, bueno, hablo por mí, a mí me lo hacen a veces pesado de leer por eso, porque ya me cansa tanto yo, es como muy cansado eso, pero la escribe Ecce Homo justo antes de su colapso final, en 1889, justo antes de caer definitivamente en los brazos de la locura, ¿no? Y de que se perdiera, pues básicamente hasta su muerte, ¿no? Y él se presentaba a sí mismo en estos términos que les voy a leer. Yo conozco mi suerte. Un día mi nombre irá unido a algo formidable, al recuerdo de una crisis como jamás la ha habido en la tierra, a la más honda lucha de conciencia, a una decisión jurada contra todo lo que hasta entonces había sido creído, fomentado y tenido por sagrado. Yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Bueno, esta es la manera en la que Nietzsche ve lo que está haciendo. Por eso les digo que es muy injusto reducir su fotografía, iba a decir, su obra, a pues ciertas frases o ciertas cosas sacadas de contexto y pocas veces leídas con rigor, como lo haría uno en la prepa, ¿no? Cuando está como en esta etapa de rebelde, con causa o sin causa, pero pues no muy bien encausado en cualquier caso, ¿no? Este es un pensador, Nietzsche, que se está tomando muy en serio lo que está haciendo. Y en ese sentido hemos de ver la radicalidad de este gesto, en qué consiste y por qué no es cosa menor. Yo espero que después de esta sesión tengan algo así como un nudo en la pancita, cuando veamos un poco a qué se refiere Nietzsche con esa frase tan suya de que cuando miras el abismo te mira a ti. Nietzsche es un pensador así. Bueno, Nietzsche solía acompañar los títulos de su obra y eso yo sí digo, ojalá y lo copien y no escriban esos trabajos de tesina tan espantosos que dice uno, por favor, pónganle más
poesía o al título, ¿no? Porque es la primera cosa que puede llamar a un lector. Nietzsche cuidaba mucho los títulos de sus obras y los subtítulos también. Y Ecce Homo, por ejemplo, lleva un subtítulo que es bastante interesante, que es ¿cómo se llega a ser lo que se es? Entonces, la pregunta sería esa respecto a Nietzsche mismo, ¿no? ¿Cómo llega a ser Nietzsche, este filósofo tan mal entendido en la mayoría de los casos y al mismo tiempo tan irritante en otros casos y tan certero en otros, ¿no? Tan certero en el sentido que sí puedes leer cosas que te atraviesen. Hay un dato enormemente relevante e interesante. El origen de Nietzsche, que va a, digamos, a proclamar la muerte de Dios en su radicalidad más absoluta, porque con Dios se muere toda posibilidad de sentido, ya hay que dejar de buscar que las cosas tienen sentido, que lo que nos pasa tiene sentido. Eso es lo que está diciendo Nietzsche. Y en plena pandemia, pues vean cómo nos hemos, digamos, precipitado todos a buscar sentidos, desde las teorías conspiranoicas hasta la ciencia, hasta lo que sea, ¿no? Pero necesitamos una narrativa de sentido. Nietzsche diría, no lo hay. Y creen la narrativa que quieran, pero no se olviden de que son ficciones y de que son ficciones que nos sirven en última instancia, pues la idea de Nietzsche es que nos sirvan para seguir vivos, para querer vivir. Entonces, bueno, en este sentido, digamos que Nietzsche, como les decía, que es el pensador más radical de la muerte de Dios, tiene un origen hipercristiano. Nace el 15 de octubre de 1844, nada más y nada menos que en una casa parroquial, porque su padre es pastor luterano, protestante, pues. No solo su padre, sus abuelos, por el lado materno y por el lado paterno, son pastores y son teólogos. Entonces, un origen más cristiano no lo podemos encontrar. El padre de Nietzsche muere muy pronto, cuando Nietzsche es muy chiquito, es un niño muy chiquito, de hecho él es el único hijo varón, y muere, sabemos ahora, de un reblandecimiento cerebral, que era otra de las causas o de los nombres que se le ponían en el siglo XIX a padecimientos que tenían que ver con la locura o con la pérdida de la razón. Ese reblandecimiento cerebral no saben bien a qué achacarlo, parece que tenía tendencias pues como depresivas, el papá de Nietzsche, y luego parece que tiene una caída con una escalera, y que a partir de ahí se asocia que vino el reblandecimiento cerebral, pero en realidad no hay como mucha noción al respecto de qué tenía exactamente. En cualquier caso, la infancia de Nietzsche transcurre entre mujeres. Su madre, la hermana, la abuela y dos tías. Así crece Nietzsche. Y en un ambiente totalmente austero y hondamente religioso. En principio Nietzsche crece para convertirse en pastor protestante, o sea, toda la familia lo orienta hacia ahí, y de hecho de chiquito los compañeros de juegos le llaman el pequeño pastor, porque al parecer era como muy serio y como que parecía que todo lo orillaba a ser, pues eso, pastor, ¿no? Nietzsche de pronto empieza a destacar en otras cosas, o sea, es alguien que desde muy temprano le gusta leer, pero también le gusta muchísimo la música. Toca el piano y se atreve a componer pequeñas piezas musicales que se recopilaron y fueron en un CD por Paulina Rivero, que trabaja en la UNAM, y circula por ahí. Entonces, si les da curiosidad y tienen como oportunidad, pues háganse del CD, ¿no? Es interesante. Entonces, bueno, en ese sentido esa es su primera formación y sus primeras características. Está inicialmente orientado hacia seguir una carrera eclesiástica, bueno, de pastor protestante, y le gusta muchísimo la música, para la cual está bien dotado, tanto tocando el piano como haciendo pequeñas composiciones. En 1858 ingresa en la escuela de Torfa, que es célebre por su tradición humanista y luterana, y que tuvo de alumnos a gente tan brillante como Fichte y como Schlegel y como Novalis, en fin. Entonces ahí recibe como una educación bastante sólida en distintas áreas, lleva una sólida formación literaria, científica y también religiosa. Y ahí destaca como un estudiante absolutamente excelente, sobre todo en lenguas clásicas, que va a ser una de sus pasiones. Lenguas clásicas, o sea, latín y sobre todo el griego, y
la lengua alemana también la domina y curiosamente la religión. Era un cero, sabemos que era un cero absoluto en matemáticas, eso sí. Entonces, bueno, ahí como que se da su primera formación. Sus estudios universitarios Nietzsche los va a cursar en Bonn y originalmente por consideración a su madre, porque ella empieza a tener un montón de dudas, se inscribe en la Facultad de Teología en Bonn. Pero digamos que el propósito es simultanear, o sea, se inscribe en la Facultad de Teología para tener contenta a su madre y para no pegarle un disgusto, pero en realidad él ya tiene muchas dudas con respecto a las creencias y a la fe religiosa. Y en realidad él lo que quiere más bien es estudiar filología. Entonces el primer semestre simultánea las dos, pero solo va a ser cosa de un semestre porque Nietzsche inmediatamente abandona la carrera de teología. De hecho, él tiene como una de las fechas más importantes de su vida, que en 1864, en Pascua, él se niega a ir con su madre a la iglesia y a recibir la comunión. Ya nunca más va a pisar una iglesia. Pero esa fecha él la tiene muy marcada porque pues fue muy doloroso para su familia, que lo habían visto como que iba para ese camino y no fue, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que detonan básicamente el alejamiento de Nietzsche de la fe cristiana y de toda fe religiosa en realidad? Pues básicamente hay cosas que no sabemos, ¿no? Porque forman parte de su propio proceso y pues no las escribió o quién sabe hasta qué punto él las hizo explícitas o las concientizó, pero sabemos que le influyó mucho cosas como pues tener esta habilidad para la filología y sobre todo para el griego, porque acuérdense que los textos de la Biblia y del Nuevo Testamento están escritos en griego, no en arameo ni en hebreo, sino que el idioma que nos han llegado los evangelios, los 4 evangelios, los más antiguos, fue el griego, que era como el inglés de la época. Entonces, en este sentido, él tenía la posibilidad de leer las fuentes de manera original y en ese sentido tenía una formación filológica seria. Entonces empieza a encontrar cosas que como que no le cuadran o como que no le checan o como que no. Y bueno, esa es una de las cosas, solo una, de las que va a ir precipitando su cada vez mayor escepticismo con respecto a la fe cristiana, ¿no? De hecho, se conserva como una de las discusiones que tuvo con su hermana poco después, en 1865, está la anécdota, ¿no? Que la hermana le decía, tienes que buscar la verdad y la verdad del cristianismo no es fácil, ¿no? O sea, es penosa. Por eso quizás la estás rechazando. Y Nietzsche le contesta lo siguiente: he aquí cómo se separan nuestros caminos. Si tú deseas el reposo del alma y la felicidad, cree. Pero yo entiendo que ser un discípulo de la verdad es buscar. Y entre uno y otro extremo hay muchos puntos de vista intermedios, pero lo que importa es el objetivo fundamental. O sea, para Nietzsche la fe cristiana es algo como para adormecerse, como para tener confianza en el futuro. Y para él la verdad, y esto es como una intuición que él tiene desde muy pronto, quizá por su lectura también de los griegos, de esta idea de la verdad trágica como algo que hace que Edipo se arranque los ojos, ¿no? Por ejemplo, o que el hombre de la caverna de Platón, que recuerda a los, digamos que sale de la caverna y trata de convencer a los que están abajo esclavizados de lo que ha visto, pues lo que van a hacer es intentarlo matar, ¿no? Entonces la verdad para Nietzsche siempre va a tener una connotación oscura, trágica y difícil, que se aviene muy mal con la concepción que él tiene de la fe. Para él la fe tiene que ser como esta confianza en Dios, casi ilimitada, etcétera, ¿no? Y no esta, digamos, verdad que siempre va a hacer que uno se cuestione, bueno, ¿yo por qué vi esto? ¿No? Entonces, en ese sentido, ahí es cuando él marca como una bifurcación entre el camino de su hermana, que es un boleto, la hermana que tiene, por cierto, y su propio camino, ¿no? Bien, en ese momento además el empujón último, aparte de que les he dicho de su propia formación como filólogo, se lo da Schopenhauer. Esto nos lo ha contado el mismo Nietzsche. En otoño de 1865 él está como rebuscando en una librería de viejo y encuentra la obra maestra de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación. No sabía nada del autor y no sabía nada del libro, pero lo agarra
y lo lee. Hay que decir que Schopenhauer, o sea, mientras estuvo vivo no vendió casi ningún libro, pero uno fue a dar a las manos de Nietzsche. Y en ese sentido, digamos que Schopenhauer entra mucho en relación con Nietzsche a la historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que Nietzsche va a contemplar en este libro? Bueno, fíjense lo que dice o cómo señala la importancia de este episodio. Cuando él está en la librería de viejo, dice, le pasa lo siguiente: no sé, escribe, qué demonio me susurró al oído, llévate este libro a casa. Ocurrió en cualquier caso contra mi usual costumbre de no precipitarme en la compra de libros. Una vez en casa me arrojé con el tesoro recién adquirido a un ángulo del sofá y comencé a dejar que aquel genio enérgico y sombrío influyera sobre mí. Todo gritaba en él renuncia, negación, resignación. Tenía ante mí un espejo en el que podía contemplar el mundo, la vida y mi propio ánimo con una grandeza deprimente. Un espejo desde el que el ojo solar del arte me miraba desde su absoluta falta de interés. Vi enfermedad y curación, destierro y refugio, infierno y paraíso. Nietzsche lee este libro de Schopenhauer. Como ustedes saben, Schopenhauer, si no lo saben, bueno, ya han visto los memes, todos los memes que hay en Facebook de Schopenhauer, que es como agrio y amargo a más no poder. Bueno, pues así es el mundo como voluntad y representación. Es una idea como de lo absurdo. Digamos, Schopenhauer es un precursor de la idea del absurdo. Entonces a Nietzsche, que está en esta crisis, lo acaba como de precipitar hacia toda esta idea. De hecho, los 14 días que Nietzsche está con la voluntad y la representación, tiene unos horarios absolutamente demenciales y lo único que hace es leer y tocar el piano todo el tiempo, porque para Schopenhauer la única forma de escapar del absurdo de la vida era a través, por ejemplo, de la música. Él le otorgaba a la música, lo que pasa que la música lograba esto temporalmente, ¿no? En periodos de tiempo concreto, pero esa posibilidad como de romper con todas las inercias absurdas de lo que significaba el sistema de la vida en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso a Nietzsche le interesa tanto, ¿no? Bueno, en esta hay que señalar además que en este periodo de universidad en el cual Nietzsche está estudiando filología ya, porque ha dejado la teología, también le interesa muchísimo la filosofía. De hecho, la filosofía va a ser algo que le va a fascinar toda la vida, ¿no? Y con la que va a tener una relación bastante compleja y bastante complicada, ¿no? En realidad, su campo de formación profesional, aunque siempre coquetea con la filosofía y lee textos filosóficos, pero se dedica arduamente a la filología y sobre todo al campo de la antigüedad clásica. Tan es así, fíjense, que Nietzsche consigue a los 24 años de edad, sin doctorado, que la Facultad de Filosofía le otorgue el grado de doctor sin ningún tipo de examen, basándose en sus trabajos académicos, y que a raíz de eso se convierta en catedrático extraordinario de filología en la Universidad de Basilea, con un sueldo que estaba muy bien para la época, que eran 3.000 francos suizos, y la obligación de dar clases de griego en el último curso del Instituto Pedagógico. Entonces, bueno, es una especie de chavo prodigio, ¿no? Con 24 años, doctorarte sin haber hecho una tesis y que te den una cátedra extraordinaria en la Universidad de Basilea con un muy buen sueldo, precisamente por el reconocimiento de tu formación y de tu capacidad y habilidad en la filología, pues no deja de ser un logro absolutamente notable, ¿no? Sabemos que Nietzsche, como profesor dentro de su cátedra, imagínense, tiene 24 años cuando da clase en la universidad, ya como catedrático, no como profesor de asignatura, sino ya con una cátedra. Sabemos que trabajaba la literatura clásica, trabajó los trabajos y los días de Hesíodo, la Ilíada de Homero, el Prometeo de Esquilo, el Edipo Rey de Sófocles, las Bacantes y la Medea de Eurípides, la Apología de Sócrates, el Fedón, el Banquete de Platón, la Retórica de Aristóteles. O sea, sí tenía como todo este trabajo exhaustivo en los cursos que él ya daba, ¿no? Sin embargo, hay que decir algo, aunque está muy bien ahí ubicado Nietzsche, se la vive intentando que le cambien la cátedra de filología por la cátedra de filosofía. Por lo que les digo, la filosofía es un amor muy antiguo de Nietzsche, un amor no correspondido, pero no por eso menos amor. Entonces, él piensa que la filología no se basta a sí misma, la filología no es suficiente, necesita de la filosofía, y que la filosofía sin filología está
coja también. Entonces como que le interesa la posibilidad de hacer esta combinación. Nietzsche va a enseñar 10 años en Basilea, de los 24 a los 34 años, de 1869 a 1879. En esta época de Basilea además es cuando él traba amistad con alguien que va a ser súper importante en su vida, que es el músico Richard Wagner, con quien va a compartir muchísimo en primera instancia y luego se van a pelear y Nietzsche le va a tener un odio furibundo y le va a dedicar obras, Nietzsche contra Wagner, el caso Wagner, todas estas cosas que Nietzsche podía llegar a hacer cuando se peleaba con alguien, ¿no? Nietzsche había sido inicialmente admirador de Bach y de Beethoven y muy hostil en principio a la música de Wagner, pero escucha a Wagner interpretar a Tristán y a Isolda y a los maestros cantores de Nuremberg y cae como en cuenta de que tiene la fuerza, el poder creativo del arte que él va a admirar profundamente toda su vida, sobre todo porque en esta primera etapa Wagner se centra en los mitos paganos, en el paganismo, no en el cristianismo. Entonces eso a Nietzsche le parece algo absolutamente fabuloso, ¿no? Precisamente a la luz de esta amistad es que Nietzsche escribe este libro que va a ser quizá uno de los más conocidos o de los más citados, El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, más conocido solamente como El nacimiento de la tragedia, que aparece en 1872. El argumento del libro es bien conocido, es como una suerte de mezcla entre Schopenhauer y Wagner, ¿no? Y básicamente Nietzsche esboza lo que es una concepción bastante original de la vida griega en torno a las figuras de dos dioses, que son Apolo y que son Dionisio. Apolo, ¿quién era? Era el más bello y luminoso de los dioses. Era de los dioses del panteón griego. Su sede estaba en Delfos, el oráculo de Delfos, y en este sentido representaba todo lo que tenía que ver con la armonía, con el logos, con el orden, ¿no? En este sentido, digamos que esa era como su principal función, el equilibrio, la armonía, el orden y la belleza, así entendido. Y Dionisio, sin embargo, es el dios tracio, es un dios tracio, es el dios de la naturaleza y del vino, es el símbolo de la fecundidad de la tierra, es el sátiro libertino y barbudo de las fiestas, de las orgías, de las bacantes griegas, y representa la alegría desbordada de vivir, representa la exaltación exuberante de la vida, representa la embriaguez, el éxtasis, todo eso, ¿no? Entonces, para lo que Nietzsche cuenta en El nacimiento de la tragedia, es como lo genial y lo particular, según él, del pueblo griego, es que en la tragedia logran conjugar el aspecto dionisiaco o el aspecto, digamos, más racional que tiene que ver con la proporción, la armonía, el equilibrio y la belleza, con la exuberancia vital de la orgía, la embriaguez y el éxtasis dionisiaco. Eso sería como para Nietzsche el genio griego que se plasma específicamente esta unión de Apolo y Dionisio en la tragedia. Entonces para Nietzsche en la tragedia lo que sucede es que la poesía y el diálogo están representando a Apolo, a la idea apolínea, y el coro, la danza y la música están representando a lo dionisiaco. Entonces se conjugan la serenidad de Apolo y el arrebato de Dionisios. En este sentido, sin embargo, Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, dice que esto pasa fundamentalmente en las tragedias de Esquilo y de Sófocles, no en Eurípides. Él es súper crítico de la tragedia de Eurípides. ¿Por qué? Porque dice, Eurípides lo que hace es introducir en la tragedia a Sócrates. Ya se convierte en una cosa la tragedia moralina, cosa que con Esquilo y con Sófocles no es en absoluto. Con Esquilo y con Sófocles vemos atravesar a Edipo, Prometeo, a los titanes, que en realidad para Nietzsche no son sino máscaras, sobre todo de Dionisio, porque aunque hay este equilibrio, él no puede evitar inclinarse más por lo dionisiaco, porque cree que es lo que ha sido borrado de todo el panorama de la filosofía griega. Entonces, en cambio, ¿qué es lo que va a suceder con Eurípides? Eurípides moraliza toda la tragedia, la convierte en algo que tiene eso, una moralina, un consejo final. Y en ese sentido, para Nietzsche es absolutamente odioso, le tiene una antipatía profunda. Dice, bueno, él transforma el coro, por ejemplo, el coro de la tragedia, que era esta exultación, esta cuestión que vemos aparecer en Esquilo y en Sófocles, en Eurípides se convierte en algo que es totalmente
como un poema histórico, frío y racional, donde se trata de extraer algún tipo de lección. Entonces ya con eso, para Nietzsche, lo que haces es matar a la tragedia, ¿no? Y el culpable de toda esta influencia va a ser evidentemente siempre para Nietzsche Sócrates. Sócrates es como el punto de culminación donde la filosofía presocrática, que era la que le gustaba a Nietzsche, la que le parecía sumamente sugerente, se cae en favor de una filosofía que va a tener esta connotación moral reflejada por el mismo Sócrates, ¿no? Que para Nietzsche supone como la muerte de toda esta posibilidad instintiva de pulsión vital, etcétera, que estaba antes en la tragedia. Una de los rasgos particulares de este libro, además, que es un rasgo muy nietzscheano, es que salta de la antigüedad a su época, así como sin agua. Entonces, pues habla, por ejemplo, estamos con la tragedia griega, con Esquilo y Sófocles, y saltamos a Wagner, porque él ve en Wagner la recuperación de este espíritu de la tragedia griega. Entonces, esas cosas son las que podía hacer Nietzsche. Bueno, ¿qué sucede con este libro? Con este libro es como si Nietzsche hubiera puesto una bomba en la academia, en la universidad, pues ¡pum! Salta por los aires todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leerles algunas de las cosas que dicen los colegas de Nietzsche ante el libro, ¿no? Uno de sus colegas proclama ante sus alumnos: el nacimiento de la tragedia se trata de un auténtico absurdo con el que no se puede emprender nada. La persona que ha escrito esto está científicamente muerta. Es una de las opiniones de sus colegas, ¿no? Bueno, y no es la opinión, digamos, menos despiadada. Las opiniones a Nietzsche le llueven dentelladas por todos lados. Piensen que la academia, en ese momento todavía muchísimo más, obviamente, seguía un canon muy clásico de acercamiento a los griegos. Y que pensar que los griegos, o sea, centrarte en las orgías de los griegos, en la embriaguez y en esta visión de la tragedia, era escandaloso en muchos ambientes, ¿no? Entonces, y más que Nietzsche hubiera sido como tan irreverente de cambiar toda la concepción que se tenía de la noción de vida griega y orillarla hacia las figuras de Apolo y Dionisio. Entonces, en ese sentido, todas esas cosas, esa manera de trabajar que fomentaba sobre todo la creatividad, el principio de asociación, todas estas cuestiones generan como un shock en una academia que entendía la filología como este trabajo de remitirte a las fuentes únicamente, conectar con muchísima cautela y más bien muy poquito, mantenerte como dentro de las versiones canónicas. Entonces, bueno, todo eso a Nietzsche le cuesta muchísimo, ¿no? El problema es que se juzga además desde la filología, así entendida, un libro que es otra cosa. No es un libro de filología, es un libro de filosofía. Y un libro de filosofía peculiar y particular por su propia tentativa, ¿no? Entonces, en este sentido es cuando Nietzsche va a entender que dentro de la academia no va a tener demasiado que hacer y que como pensador va a tener que buscar públicos extraacadémicos fuera de ahí. De hecho, digamos, con la publicación de este libro, Nietzsche acaba con su fulgurante carrera en filología. Va a seguir dando clases, pero está muy desprestigiado y ya no tiene como mucho que hacer dentro del propio campo, ¿no? Uno de sus colegas dice, digamos, de manera certera, dice: a Nietzsche no le queda otra opción que dejar la filología y convertirse en profeta de una religión irreligiosa o de una filosofía no filosófica. Es certero, aunque sea, pues tenga muy mala idea, ¿no? El colega, pero la verdad es que es certero. Bien, la amistad de Nietzsche con Wagner no va a durar mucho, o más bien se va a romper, porque Wagner empieza a iniciar un camino donde centra su obra en el cristianismo, en Parsifal, en todos los mitos que tienen que ver con el cáliz y con todas estas, el santo grial, todas estas cosas, y a Nietzsche eso le empieza a poner un poco de los nervios, lo ve muy cercano. Además Wagner no tiene como ningún reparo en asistir a la iglesia luterana, hacer cosas que a Nietzsche se le hace como que están traicionando ese espíritu que él había visto pagano, que recuperaba lo dionisiaco de la tragedia griega, y Nietzsche le pasa, digamos,
lo que a muchas personas que quieren muy apasionadamente, igual que quiere apasionadamente, odia apasionadamente. Entonces, cuando empieza a odiar a Wagner, saca un montón de panfletos anti-wagnerianos, donde le llama de todo: comediante nato, gente de una teatralidad impostora, bueno, unas cosas, digamos que ya su música aburre, ¿no? Se dedica como a denostarlo de todas las maneras posibles, ¿no? A partir de esta época va a generar obras tan importantes. Ya él sabe que dentro de la filología no tiene ningún futuro, por lo menos publicando, ¿sí? Aunque tenga su plaza, pero nada más va a poder enseñar. Dentro de los círculos no va a encontrar interlocutores, no va a encontrar quien le publique, no va a encontrar nada. Entonces, sin embargo, él se dedica a seguir por donde había iniciado en el nacimiento de la tragedia, aunque, digamos, acotando y contemplando nuevas cosas, ¿no? Son los años de las intempestivas, de las famosas intempestivas, y son los años de todos estos libros como Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y sobre pues algunas digamos de textos dedicados a Schopenhauer que van a entrar dentro de las intempestivas, ¿no? Como la tercera intempestiva, Schopenhauer como educador. También en las intempestivas todavía entra un texto que es halagador, halaga a Wagner, pero porque pues coincide justo la publicación de este texto con la ruptura con Wagner, y bueno, lo que va a venir después precisamente van a ser todos los panfletos fulminantes donde dice absolutamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, es una época. Al final de este periodo en Basilea surge también este libro que es Humano, demasiado humano, la primera parte. El subtítulo, siempre les he dicho que Nietzsche ponía subtítulos muy interesantes a sus libros. Humano, demasiado humano se subtitula Un libro para espíritus libres, y Nietzsche lo dedica significativamente a Voltaire. Es el libro que está escrito inmediatamente después de la ruptura con Wagner, y básicamente lo que Nietzsche hace es poner en la picota, la guillotina, todas las opiniones y las creencias que se basan en lo ideal. Y Nietzsche dice, finalmente lo único que hay son cosas humanas, demasiado humanas. Todo es creación del hombre, nada es donación. Todo es lo que nosotros creamos y lo que nosotros fabricamos. No hay ninguna donación de ninguna trascendencia o ningún don de Dios o de una inteligencia suprema o de algo que sea fuente de sentido. Eso no existe. Lo único que existe son nuestras ficciones. Por eso todo es humano y demasiado humano. Y por eso precisamente no está cerrado, porque una ficción puede ser sustituida perfectamente por otra, y eso garantiza el carácter creador de lo humano a lo largo del tiempo, ¿no? En este sentido, digamos que una de las cosas que es importante es que aquí se inaugura el estilo de Nietzsche, que es un estilo donde Nietzsche va a trabajar de manera fragmentaria, o hoy diríamos casi con aforismos, ¿no? Así escribe. Y tiene que ver también con la ruptura o con la crítica de Nietzsche a los sistemas filosóficos, que él se burla tremendamente de ellos, ¿no? Los ve como sistemas donde lo que estás intentando hacer es congelar y apresar aquello que no puede ser congelado y apresado, que es la vida, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y en este aspecto fustiga especialmente a Hegel, porque Hegel parecería que pudiera escaparse con la dialéctica, pero la dialéctica sí supone reducir toda la realidad a un proceso de contradicción, y la realidad es un proceso que admite muchas más versiones que la contradicción. Entonces, en este sentido, como que ahí se inicia una parte fundamental. Hay una parte que la edición de Humano, demasiado humano, va a tener a partir de su segunda edición 350 aforismos más que Nietzsche había completado en otro periodo, que bajo el nombre del Caminante y su sombra, lo cual es un título muy significativo. Aislado de la academia y sin interlocutores, Nietzsche se dedica este tiempo a dialogar con su propia sombra, ¿no? No tiene a quien comunicar sus pensamientos. En este sentido, además, se aúna su salud cada vez más delicada. Hay que decir que cuando se habla del superhombre tan mal, y se ve quién escribió acerca del superhombre y la propia concepción del superhombre de Nietzsche, que no tiene nada que ver con un supermanario ni estas cosas que luego se encuentran por ahí, uno tiene que recordar que Nietzsche tenía una salud que era un absoluto desastre. Era miope, pero miope tipo topo. O sea, no veía nada, ¿sí? Entonces leía casi con el libro pegado aquí.
y eso le provocaba unos dolores de cabeza absolutamente bestiales, porque Nietzsche vivía de leer. No podía renunciar a la lectura. Entonces le generaba unos dolores de cabeza bestiales que se acompañaban de vómitos, precisamente por los mareos que tenía, y en ese sentido que convertían toda su existencia en un auténtico infierno. Por eso cuando hablemos del superhombre o del eterno retorno, del sí a la vida, hay que tener presente esta condición biográfica de alguien que conoce la enfermedad y el malestar en el cuerpo desde muy muy temprano, hasta tal punto que se ve incapacitado para seguir con la docencia. Y Nietzsche solicita su cese. Se lo aceptan porque en realidad ya era un personaje ahí marginal que tenían ahí pululando porque pues no lo podían correr, pero pues le dan una pensión que correspondía a su sueldo, con lo cual él se puede sostener bastante bien, y Nietzsche abandona la Universidad de Basilea y se dedica de ahí al tiempo en el que va a morir, o va a caer en la locura, mejor dicho. Se dedica a vagabundear, básicamente tiene como recursos que le permiten hacerlo, y lo que va a hacer es llevar una vida bastante solitaria y bastante nómada y errante, y ir escribiendo, ¿no? Digamos que en torno al año 1880 se produce en él un episodio que lo va a marcar profundamente y que tuvo que ver con que uno de estos ataques que le daban de migraña fuertísimo y de vómitos lo precipita durante 3 días en un estado pues de inconsciencia, se queda inconsciente por 3 días. Entonces él reclama esta experiencia posteriormente como que él, por así decirlo, ha hecho en espíritu la experiencia de la muerte. Y regresa a esa experiencia diciendo, yo amo a la vida y a la vida hay que darle un sí totalmente afirmativo. La vida es el valor supremo. Por eso Nietzsche ha sido considerado también precursor de los vitalistas. En ese sentido, digamos, la vida, entiéndanme, no la vida, o sea, la vida para Nietzsche no tenía nada de placentero. La sentía, y él lo dice en sus cartas, como un peso insoportable. Y sin embargo, ahorita vamos a ver por qué la vida sí para él tiene un valor, o va a ser el valor supremo. Fruto de este estado de ánimo es el libro de Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, y donde Nietzsche además ya empieza a definirse a sí mismo como el inmoralista y se opone totalmente a la ordenación ética del mundo, a la que va a ver precisamente como castrante y como antitética o enemiga de las pulsiones vitales de la vida, ¿no? Evidentemente él está entendiendo aquí por ética, sobre todo una ética muy rigurosa que deriva de toda una herencia cristiana. Lo vamos a ver después. Nietzsche no está apelando a que no haya valores, está apelando a la transmutación o la transformación de todos los valores, y a que los valores no han sido dictados por ninguna entidad trascendente, sino creados por el hombre mismo para favorecer la vida. Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? La siguiente publicación que él tiene es La Gaia Ciencia, donde vemos menciones a cosas tan importantes como van a ser el eterno retorno y el profeta Zaratustra. Digamos que en La Gaia Ciencia lo importante es el hombre loco que anuncia la muerte de Dios, y que sin embargo ya veremos cómo lo anuncia. El anuncio es escalofriante. Y en ese sentido, digamos que esa es como importante, ¿no? En el libro cuarto hay tal vez una acotación que también da cuenta de esta filosofía de la afirmación nietzscheana. Nietzsche dice, quiero aprender a ver lo necesario en las cosas como lo hermoso. Así seré uno de aquellos que hacen hermosas las cosas. Amor fati, sea mi amor desde ahora. Me quiero detener un poquito aquí. El amor fati nietzscheano quiere decir que todo lo que pasa necesariamente se acepta y se ama. No se discute, no se pelea. Todo lo que pasa necesariamente involucra pues también lo negativo, o lo malo, o lo que duele, o esos dolores de cabeza que atormentaban a Nietzsche. Y el amor fati es el amor al destino, el amor a la vida tal y como es, el no ponerle resistencia, el no pretender que tenga un sentido o un orden que no tiene, amarla así tal como es, ¿no? Esa va a ser una de las pistas importantes de Nietzsche, ¿no?
En 1882 tiene como lugar el quiebre ya casi definitivo de la personalidad de Nietzsche, con una historia un poco triste con Andrea Salomé. Nietzsche está en ese momento en Italia, ha ido a Roma y ahí se va a reunir con un amigo suyo, con Paul Ritt. Y Paul le presenta a Andrea Salomé, que era una joven rusa de 21 años, que va a ser luego interlocutora también de Freud, una mujer extremadamente bella y extremadamente brillante, y Nietzsche cae totalmente fulminado y enamorado de ella. ¿Qué pasa? Que Nietzsche pues no se ha dado cuenta de nada. Andrea Salomé está con Paul Ritt. Y de hecho Nietzsche, tan ciego como está, le pide a su amigo que haga como de mediador. Y obviamente pues sale bailando, ¿no? O sea, se da cuenta de que no, pues no tiene nada que hacer ahí. En ese sentido, Andrea Salomé, lo que le pasa con Nietzsche es que ve en él como alguien como que la inquieta profundamente, como que es casi un profeta visionario que la quiere convertir a quién sabe qué cosa, y eso a ella no la mueve absolutamente para nada, ¿no? Sin embargo, cuando se separa de Andrea Salomé, porque ya no pueden como seguir la amistad como estaba en un inicio, ella le regala una oración, no una oración, como un fragmento, se llama Oración a la Vida, pero es una poesía que remite a lo que a ella le hace pensar Nietzsche, y se los voy a leer porque a Nietzsche le conmovió profundamente. Como ama un amigo al amigo, así te amo yo, vida enigmática. Haya gritado de júbilo o llorado por ti, me hayas proporcionado alegría o dolor. Andrea Salomé pues captó muy bien qué era lo que estaba detrás de Nietzsche, ¿no? Sin embargo, Nietzsche se queda solo en este sentido. Sus dos amigos se van juntos y él se queda solo, ¿no? También en esa época él ha roto con su hermana Elizabeth, la única hermana que tiene, porque ella se va a casar con Bernard Foster, que es un siniestro aventurero que va a hacer como fortuna en una plantación en Uruguay, y es profundamente antisemita. Nietzsche no soporta a los antisemitas. De hecho, Andrea Salomé es judía. Entonces, por eso les digo que a Nietzsche se lo ha leído. La hermana de Nietzsche fomentó esta leyenda del Nietzsche de la raza aria y por sus propias convicciones, sobre todo ligadas a las de su marido. Pero Nietzsche rompe con ella por esa razón. Y Nietzsche, se le pueden decir muchas cosas, pero no es antisemita, ni está pensando en el superhombre como un soldado germano. Al contrario, es un hombre enfermo, pensando en cómo aún así puede amar y dar un sí a la vida, ¿no? En ocasiones Nietzsche en esta etapa que está totalmente solo, ha perdido el vínculo con la hermana, sus amigos se han ido juntos y él está solo, ¿no? Y no tiene, digamos, ya su puesto en la academia, anda por ahí vagabundeando. Esto se los cuento como anécdota, pero llega a pensar en venir a México, a alguna ciudad, y perderse aquí. Quién sabe qué hubiera sucedido, ¿no? Lo único que le sostiene en este periodo es precisamente su obra. Y entre altibajos, donde él conjuga la depresión más absoluta con picos de entusiasmo igual de absolutos, él saca a la luz su escrito más célebre, que es Así habló Zaratustra. El subtítulo, otra vez, siempre se los digo, un libro para todos y para ninguno. Así habló Zaratustra es un libro que rompe absolutamente con todos los moldes. Nadie sabe si es una filosofía revestida de poesía o una poesía revestida de filosofía. No se puede decidir uno entre un sentido y el otro, ¿no? Y en este aspecto es un libro sumamente engañoso porque trabaja con imágenes, y eso nos puede hacer creer que las imágenes son fáciles o que las imágenes son más fáciles que el concepto, pero no lo son en absoluto, y de ahí las muchísimas malinterpretaciones que ha sufrido o cómo nos hemos equivocado a la hora de leer a Nietzsche, que luego, contrastando con otras partes de su obra, hemos visto que estábamos entendiendo algo que no parecía ir por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido se trata de una serie de discursos simbólicos que están engarzados por una fábula un poco débil, que es la historia de Zaratustra, que a sus 30 años, igual que Jesús de Nazaret, se retira a la montaña, a la soledad, y después inicia su descenso hacia los hombres, pero para anunciarles algo muy distinto a lo de Jesús de Nazaret. Zaratustra les tiene que anunciar la muerte de Dios, la destrucción de todos los valores morales, la llegada del superhombre y la doctrina del eterno retorno. Estas son las cosas que él va
anunciar en este libro, que es tal vez su libro más conocido. Así habló Zaratustra, Nietzsche nunca lo va a haber publicado además, porque es un libro tan raro que nadie sabe muy bien qué diablos hacer con él. Nunca verá la luz mientras él está vivo. Sin embargo, un año después de su última parte, de la última parte del Zaratustra, Nietzsche ha escrito otro libro que es Más allá del bien y del mal, preludio a una filosofía del futuro, donde discute la oposición entre bien, mal, verdad y error. O sea, básicamente toda la historia europea que deriva de Platón y del cristianismo. Esta publicación supone para Nietzsche un esfuerzo casi infinito, ¿no? Y bueno, lo que hace en sus últimos escritos ya pierde como toda la contención y son escritos tremendamente apasionados, tremendamente vehementes, llenos de injurias y de difamaciones. Son el caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, el crepúsculo de los ídolos, o como si filosofa con el martillo, donde con una ira tremenda destruye todo el canon de la filosofía occidental. Y finalmente, bueno, El Anticristo, el ensayo de una crítica del cristianismo, donde también esto aparece, y Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es, ¿no? Ecce Homo, como les decía al inicio, es como una suerte de relato autobiográfico, o sea, como si fueran las confesiones de San Agustín, pero al revés. Ya ven que San Agustín se intenta culpar de cosas y que Dios lo perdone, pues Ecce Homo es como una autoexaltación del yo de Nietzsche, y al final la frase con la que cierra lo dice todo. Dice: se me ha comprendido, soy Dionisios contra el crucificado. Entonces, esa es una frase que, digamos, lo dice todo, ¿no? Aparte hay distintos aforismos que luego van a ser publicados bajo el nombre de La voluntad de poder, pero que hay que tener mucho cuidado porque la edición la hace la hermana de Nietzsche precisamente desde una óptica pues política bastante dudosa, ¿no? A finales de 1888, Nietzsche llega a Turín, a la ciudad de Turín, donde va a suceder su colapso. Está como eufórico en primera instancia, sabemos que está eufórico, está entusiasmado por el sol, por el aire, por el cielo, por las estrellas, le parece que todo el mundo es guapo y es bueno, ¿no? Hay muchas anécdotas de este periodo. Pasea por la calle dando palmadas a los transeúntes y diciéndoles que cómo no estar contentos. Su hospedero, donde se está quedando, dice que lo único que hace es tocar el piano en las tardes y que paradójicamente, o quizá no paradójicamente, tiene mucho sentido, se la pasa interpretando a Wagner, ¿no? Sin embargo, su alegría también muestra una fragilidad emocional muy grande, ¿no? Hay varias anécdotas de este periodo con los animales, y la incontenible piedad que Nietzsche siente por ellos, sobre todo en esta última etapa, ¿no? Se encuentra un perrito que tiene una pierna lastimada, rota, y con un pañuelo se la intenta entablillar él mismo, ¿no? Y bueno, su escena final, que es esta escena pues muy demoledora, que tiene una fecha exacta, que es el 3 de enero de 1889, un cochero está maltratando a un caballo viejo y Nietzsche no lo soporta y se agarra del cuello del caballo llorando, y ahí tiene un colapso mental que lo va a precipitar a la locura. De hecho, lo que sucede después de eso es que sus amigos llegan por él a buscarlo, porque él ya a partir de ese momento no va a poder ni siquiera hablar. Va a estar precipitado en una especie de delirio. Se supone que la locura de Nietzsche tiene que ver con la sífilis, con el reblandecimiento del cerebro, y ya ha perdido las facultades, ¿no? Entonces sus amigos, que días antes habían estado recibiendo cartas muy inquietantes. Cosima Wagner, la esposa de Wagner, de quien Nietzsche estuvo secretamente enamorado, recibe un billete donde dice: Ariadna, yo te quiero, por ejemplo, ¿no? Y otros amigos empiezan a recibir billetes donde Nietzsche firma de manera indistinta como Dionisio y como el crucificado. Entonces empiezan a pensar que algo está ahí, billetes o cartitas muy raras, ¿no? Entonces, en este sentido, tienen que ir por él, y pues Nietzsche va a pasar los últimos 11 años de su vida precipitado en la locura, primero al cuidado de su madre, y cuando ésta muere, al cuidado de su
de su hermana. Muere el 25 de agosto de 1900. Tal vez una de las frases más atinadas a este respecto sobre la locura de Nietzsche es la que hizo Pierre Klossowski, uno de los autores que más lo conocían y que más los estudió, que dice lo siguiente: la locura de Nietzsche, las palabras que pronunció en su estado de alienado, cuando dice que es Dionisio, que es el crucificado, hace todas estas alusiones, guardan absolutamente su valor. Cuando él dice soy Dionisio, son el crucificado, no se trata de palabras ridículas, se trata de temas fundamentales de su filosofía. Es decir, la locura de Nietzsche es increíblemente coherente con todo su proceso de pensamiento. Bueno, voy a plasmar ahora un poquito algunas de las líneas importantes del pensamiento nietzscheano. Como les decía antes, Nietzsche escribe con aforismos prácticamente, ¿no? El único libro que podemos detectar que no, básicamente es la genealogía de la moral, que sí desarrolla progresivamente una tesis. Incluso el nacimiento de la tragedia no son aforismos, pero tampoco desarrolla exactamente una tesis así tan claramente. Es un libro un poco extraño. Pero ya quitando esos, todo lo demás, sí, Nietzsche suele trabajar o trabaja más bien con aforismos. Hay que decir algo respecto a los aforismos de Nietzsche. No son estas cosas que uno se podría encontrar en una galletita china o que no tienen como ninguna, sino que son muy concisos. Se parecen a piedras talladas. Han sido trabajados con mucha precisión y además, por así decirlo, no se pueden leer aislados, forman parte de un conjunto, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Nietzsche detesta el pensamiento sistemático, le parece que es rígido y que esa rigidez es siempre altamente sospechosa. ¿Qué es lo que estás queriendo domesticar con tanta rigidez? Es una buena pregunta. Entonces, en este sentido, digamos que en eso también se parece, por cierto, a Kierkegaard, que también es un súper desconfiado de todos los sistemas, porque los alía con la rigidez y eso también les suscita como mucha sospecha, ¿no? Pero bueno, en este sentido, en Nietzsche, eso no significa que no haya un sistema. Lo que pasa es que es un sistema, digamos, que tiene que ver con una capacidad de imbricar temas que van a ser medulares o centrales para su filosofía. Es decir, el sistema no es algo que se cierre, o no estoy entendiendo el sistema como algo cerrado o algo que remita únicamente a sí mismo, sino como algo que pone en relación ciertas imágenes y permite una cierta visión de juego, de conjunto de la filosofía nietzscheana. En este sentido es donde podemos distinguir temas fundamentales que van y vienen sin cesar en la obra de Nietzsche y que constituyen, si no quieren llamarle sistema, un cuerpo, entendiendo cuerpo en este sentido móvil, en este sentido, por así decirlo, que rebasa, por así decirlo, la idea de organismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el motivo fundamental de todo lo que Nietzsche escribe, estoy hablando de estos temas fundamentales que van a ser como el armazón de su pensamiento filosófico, el motivo fundamental de todo lo que Nietzsche escribe es la vida, lo que Nietzsche denomina vida. ¿Qué entiende Nietzsche por vida? En términos generales es lo que hay, lo que normalmente en filosofía se ha entendido como el ser, el mundo o la existencia. ¿Qué es la vida? Es la pregunta que se va a formular Nietzsche. ¿Y qué es aquello que le confiere a la vida valor? ¿Sí? En este sentido, digamos que podríamos decir que el pensamiento nietzscheano tiene tres niveles. Uno es el nivel crítico, otro es el nivel destructivo y otro es el nivel constructivo o reconstructivo. Vamos a irlos viendo poquito a poco. La pregunta ¿qué es la vida? Desde un nivel crítico tiene que ver con lo siguiente. Nietzsche lo que va a descubrir es, bueno, es que la vida ha sido validada solo en relación al sentido. Entonces, digamos que este sentido además ha sido contemplado como objetivo y como trascendente, ¿sí? Ahí decía Nietzsche, el culpable ha sido fundamentalmente Sócrates y ya Platón, ¿sí? El colmo, y el cristianismo, que para Nietzsche va a ser un platonismo para el pueblo, así va a definir al cristianismo, ¿sí? Entonces, digamos que esta comprensión para Nietzsche profundamente engañosa es detrás de la cual se va a alinear toda la cultura
europea y todos los valores del mundo occidental. La idea de verdad, la idea de ciencia, la idea de moral, la idea de religión son solo falsos ideales que hay que dejar a un lado, porque estos ideales van a vivir a expensas de otro, que es el ideal de Dios. Dios, recuerden lo que les decía al inicio, es identificado por Nietzsche como la fuente de sentido. Entonces, si tú estás diciendo desde un aspecto crítico que la vida ha sido solo entendida o validada en Occidente en función de un sentido, es porque Occidente ha comprendido la vida desde una herencia marcadamente teológica. Entonces, a Occidente solo puede valorar la vida si tiene sentido, no puede valorar la vida como sin sentido. Entonces, en el aspecto crítico, la pregunta de qué es la vida supone recorrer toda esta tradición y señalar sus problemas y sus falacias, y señalar finalmente que lo que hay que hacer es acabar con la idea de una fuente de sentido, es decir, acabar con la idea de Dios. Y de sus sucedáneos, como les he dicho, aunque uno acabe con la idea de Dios, si pone una fuente de sentido absoluta en su trono, pues básicamente no has acabado con la idea de Dios en términos nietzscheanos, ¿no? Entonces ese sería el primer nivel del pensamiento de Nietzsche, el realizar toda esta tarea crítica de la tradición. El segundo nivel, como les señalaba, es al que nos conduce precisamente el primer nivel, que es el nivel destructivo. ¿Qué es la vida entonces? Si no es sentido, si el sentido tiene que ser aniquilado para que comprendamos realmente lo que es la vida, ¿qué es la vida? Sin sentido. Ahí es cuando nos encontramos con el término tan famoso de nihilismo. El nihilismo es cuando comprendes que detrás de todas las narrativas de sentido, detrás de todos los programas de salvación, ya sean políticos, ya sean económicos, ya sean religiosos, lo que hay es nada. Eso es el nihilismo. De ahí viene la frase o la palabra del nihilismo, nihil, nada. Entonces, en este sentido, el nihilismo asume la carencia o la ausencia de sentido y, sin embargo, no hace nada más que eso. Es el característica del nihilismo, es lo que Nietzsche va a llamar, lo voy a decir un poquito más adelante otra vez, el último hombre. El hombre que sabe que todo no hay sentido, que de alguna forma todo lo que se le había presentado como sentido es nada, pero que se queda totalmente pasivo al respecto. Entonces, para Nietzsche eso es totalmente insuficiente. Hace falta el tercer nivel, que es el nivel reconstructor o reconstructivo. Se trata de superar el nihilismo. El superar el nihilismo, ¿cómo? Creando, a través de la creación, a través de un proyecto de una nueva comprensión del mundo. No se trata de un nuevo ideal, no se trata de volver a buscar una trascendencia, se trata de entender que no la hay y aún así poder jugar con la vida y crear nuevas ficciones, nuevos valores, nuevas cosas que nos hagan querer valorar la vida y estar aquí. Entonces, en ese aspecto, eso es lo que le haría falta al último hombre, al hombre del nihilismo, que no tiene ninguna capacidad creativa, mientras que en la tercera etapa, que va a ser la del superhombre, el superhombre es aquel que es capaz de crear, en el sinsentido, crear ficciones, crear fábulas, crear imaginarios, crear cosas sin dejar de saber que son eso, pero eso no les quita ni un ápice de valor para el superhombre. Entonces, en ese aspecto se supone como una revolución, una transformación radical. Bien, esos son como los tres niveles en los que podemos identificar nosotros al pensamiento nietzscheano. En la Gaia Ciencia, Nietzsche nos dice lo siguiente: el carácter total del mundo es por toda la eternidad caos, no en el sentido de la ausencia de necesidad, sino de ausencia de orden, estructura, forma, belleza, sabiduría, o como quiera que se llamen todos nuestros esteticismos humanos. Guardémonos de reprocharle su dureza y su sinrazón, o bien lo contrario. No es ni perfecto, ni bello, ni noble, ni quiere ser nada de esto, ni tiende en modo alguno a imitar al hombre, no participa de ninguno de nuestros juicios estéticos y morales. Pero ¿cuándo estaremos al cabo de nuestros cuidados y preocupaciones? ¿Cuándo dejarán de turbarnos todas estas sombras de Dios? ¿Cuándo habremos despojado completamente de sus atributos divinos a la naturaleza? Que Dios ha muerto no es solo una proposición acerca del mundo suprasensible, es también una proposición acerca de este mundo. Hay que hacerse cargo efectivamente de esta muerte, precisamente en relación con el mundo presente. Atribuirle cualquier tipo de orden, finalidad o racionalidad sería tanto como restaurar la metafísica. Es decir, es lo que Nietzsche precisamente no quiere hacer.
Entonces, en este sentido, para hacer todo esto, para llegar a todas estas conclusiones que les acabo de decir, y a esta visión del mundo que acabo de leer, lo primero que hay que atravesar es por la idea de la muerte de Dios. La muerte de Dios, por así decirlo, supone básicamente una muerte terrible. La manera en la que Nietzsche lo señala, o sea, han borrado, la Tierra está fuera de su eje, ha salido fuera de su eje, han borrado al sol del horizonte, han vaciado el mar. Entonces, tiene que ver con la idea de la desolación absoluta. Estamos solos y abandonados a nosotros mismos. Nadie nos va a salvar, no hay ningún sentido, no hay ninguna salvación final, no hay nada de eso. Entonces, la muerte de Dios no es algo de lo que se burla Nietzsche en primera instancia. La muerte de Dios que se decreta en la Gaia Ciencia tiene que dejar frío en el estómago. Solo a partir de esta constatación estamos realmente matando a Dios. Si no, no matamos a Dios, nos estamos divirtiendo como en la secundaria. Pero la idea de Nietzsche es que esto es grave. Y las imágenes que él utiliza para resaltar esa gravedad son muy elocuentes. Les digo, esa tierra fuera de su eje, ese mar vaciado, ese sol borrado totalmente del horizonte, esa idea de una desolación absoluta donde no hay nada ni nadie que se preocupe por nosotros. Como les repito, estamos abandonados a nosotros mismos. Y después se va a tratar de hacer de eso alegría, aceptación de la vida, amor fati, estas cosas que Nietzsche, como ya señalé, les he tratado de mostrar, ¿no? Bueno, en este sentido, digamos que uno de los motivos también para acabar con Dios tiene que ver con que Dios ha ordenado, el precio del orden que Dios impone al mundo, o de sentido, es alto. Se basa en un orden moral, el bien y el mal. Y para Nietzsche, que en Genealogía de la Moral realiza una crítica devastadora de la moral europea, basada en valores cristianos, pero no solamente, sino que llega mucho más allá del cristianismo y ampara como toda la cultura, aunque no sea explícitamente confesional, pues de alguna manera lo que muestra es como su faz castradora, su faz de miedo a la vida, su idea de tutelar al hombre como si fuera menor de edad, o de un hombre que siempre está pidiendo perdón para no hacerse cargo de sí mismo. Es bastante implacable en esto Nietzsche. Entonces, el precio de haber tenido una fuente absoluta de sentido ha sido el ordenar de manera ética y moral el mundo y dividirlo en bien y mal. Y Nietzsche va a decir, la vida, como el hombre, se sitúa más allá del bien y del mal. ¿Diríamos que la vida es mala o que la vida es buena? O sea, son parámetros como que la vida no cabe en esos parámetros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuidado aquí, esta muerte de Dios que cuestiona toda esta moral no significa que nos quedemos sin valores. Uno de los aspectos fundamentales de la filosofía nietzscheana es la transmutación de todos los valores. Valor, como su propio nombre indica, quiere decir valorar algo, considerar algo como valioso. Nietzsche no está peleado con eso, ni siquiera está peleado con la idea de hacer que tu conducta responda a una determinada cosa que tú consideras valiosa o que es un valor para ti. Pero en ese sentido, los valores para Nietzsche no deben de estar a favor de castrar la vida o castrar al hombre o hacerlo impotente, sino al contrario, deben de ser valores que fomenten su autoafirmación, su creatividad, su pasión de vivir. Entonces, por eso hay que transmutar o transformar todos los valores. Y estos valores no tienen que tener ninguna fuente u origen trascendente. Estos valores tienen que saberse que son creados por los hombres mismos para poder sacar lo mejor de sí, para poder habitar el mundo de manera creativa y plena. Entonces, en ese aspecto es como Nietzsche va a entender esto, ¿no? La otra cuestión, entonces, por el que Nietzsche quiere matar a Dios, tiene que ver con que si Dios existe, el hombre no puede crear nada, porque ya estaría todo creado. Entonces, de alguna manera, pues, el único creador que Nietzsche quiere reconocer es el hombre.
Y dice Nietzsche, el hombre tiene que crear cosas, pero no tiene que crear trascendencias ni cosas de este tipo. Tiene que crear cosas para aquí y ahora, para la vida tal y como es, no en mundos paralelos ni en ningún otro lado, sino que nuestra creación se tiene que desplegar en el aquí y en el ahora. Y eso es lo absolutamente fundamental, ¿no? Esto es como importante. Les quiero leer, porque no sé si lo cité bien, la frase de Nietzsche con respecto a la muerte de Dios. Déjenme y lo encuentro rápidamente. Aquí está. Dice lo siguiente, fíjense. Busco a Dios, busco a Dios. Como allí había muchos de aquellos que no creen en Dios, su grito provocó una gran carcajada. ¿Es que Dios se ha perdido?, decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, decía otro. ¿O es que está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha hecho a la mar? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían en revoltijo. El insensato, que es el hombre loco protagonista de esta escena de la Gaia Ciencia, el insensato... Ay, perdón, ya me perdí. El insensato saltó en medio de ellos y les atravesó con su mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo les voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho al soltar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos? Lejos de todos los soles. No estamos cayendo sin cesar. ¿Hacia dónde vamos? Ya no podemos decir si vamos hacia adelante, si vamos hacia atrás, de lado, de todos los lados. Ya hemos perdido cualquier parámetro de sentido. Hay todavía un arriba y un abajo. No erramos como a través de una nada infinita. No nos sopla de frente el espacio vacío. No hace más frío. No nos viene encima la noche, siempre más y más noche. No es preciso encender linternas en pleno mediodía. Todavía no oímos nada del tumulto de los enterradores que entierran a Dios. Todavía no olemos nada de la corrupción divina. También los dioses se pudren. Dios ha muerto, Dios permanece muerto, y nosotros lo hemos matado. Entonces, en este sentido, digamos que fíjense, o sea, mientras los otros están como en son de broma, el insensato de la Gaia Ciencia muestra el dramatismo de toda esta escena. Para Nietzsche, en realidad toda la cultura europea mata a Dios, y por eso la cultura europea engendra ese ateísmo que vemos en Feuerbach y que vemos en Marx, porque Dios muere, algo así como que lo engordamos tanto de funciones que tiene que hacer, que al final sirve para todo y para nada y explota como un globo en el aire. Ya cada uno es cada vez más dudoso de esa idea de Dios, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sin embargo, esa muerte de Dios que nosotros mismos hemos propiciado, porque ya no nos sirve, porque ya no contamos con Él, porque ya los espacios, digamos, son más reducidos en la visión de Nietzsche para toda la cuestión religiosa, pues de algún modo, sin embargo, tiene un peso de dramatismo enorme, porque si nosotros llevamos esto a las últimas consecuencias, no es una figura religiosa, es la fuente de sentido lo que se ha muerto. Es la fuente de sentido, como Nietzsche dice, lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién va a borrar de nosotros esta sangre? ¿Con qué agua vamos a purificarnos? Ni siquiera tenemos quien nos perdone, porque ya lo hemos matado. Entonces, en ese sentido estamos, como les decía, totalmente abandonados a nosotros mismos, errando por esa nada infinita que señala Nietzsche aquí, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, eso es lo que primero les quería señalar, ¿no? Esta como fuerza y como dramatismo que va a implicar la muerte de Dios, ¿no? Nietzsche sabe bien lo que significa esa muerte. Dice lo siguiente: ya no volverás a rezar, ya no volverás a adorar, ya no volverás a descansar en una confianza ilimitada, ya no podrás detenerte en una última sabiduría, una última bondad, un último poder y proteger así tus propios pensamientos. Ya no tendrás guardián ni amigo de todas las horas para tus 7 soledades. Vivirás sin poder hacer una escapada hacia esa montaña coronada de nieve, pero cuyo corazón estaba en llamas. No habrá ya nada remunerador para ti ni corrector de última mano. Ya no habrá razón en todo lo que te pase. No hay ninguna razón en todo lo que te pasa y ya.
Tu corazón ya no encontrará asilo en donde poder descansar confiado sin necesidad de preguntar nada. Hombre de la renuncia, ¿querrás renunciar a todo esto? ¿Quién te dará fuerzas para hacerlo? Nadie ha encontrado todavía esa fuerza. Sin embargo, como veremos, Nietzsche va a tratar de encontrar esa fuerza. Bien, bueno, el nihilismo precisamente va a ser la consecuencia de esta carencia de fuerzas. Cuando Nietzsche, como les decía hace un ratito, dice, hombre de la renuncia, querrás renunciar a todo esto, ¿quién te da fuerzas para hacerlo? Nadie ha encontrado todavía esta fuerza. Bien, el hombre que ha descubierto esto y que todavía no tiene fuerzas es el hombre que está sumergido en el nihilismo. El nihilismo es, Nietzsche lo define como el más molesto de los huéspedes, que llama a las puertas de Europa. Y tiene que ver con esta desvalorización de todo. O sea, todo se disuelve en nada. De alguna forma nadie cree ya en nada. Sin embargo, esta falta de creencia, en lugar de ser movilizadora, es profundamente desmovilizadora. El último hombre, que es el protagonista del nihilismo, es un nihilista pasivo, no activo. Entonces, básicamente como que ve como todo es nada, pero no hace nada al respecto, ¿no? Es un poco emo el último hombre. Entonces, Nietzsche, sin embargo, no se quiere quedar ahí. A él se define como el primer nihilista perfecto de Europa, pero tal vez el que ha vivido en sí mismo el nihilismo hasta el fin, dejándolo tras sí, por debajo de sí y fuera de sí. Es decir, el nihilismo es algo que tiene que ser superado. ¿Por qué? Porque de alguna forma el nihilismo lo que hace es sentirse decepcionado o negar la existencia de un mundo distinto a este. Es decir, ya sea que ese mundo distinto a este se proclame en un ideal religioso, en el más allá, o en un ideal político de salvación, en un reino de los cielos en la tierra, en lo que ustedes quieran, pero para Nietzsche supone como una tristeza y es pasivo por encontrar que eso que está buscando no lo va a encontrar en ninguna parte. Y eso, el saber eso, inmoviliza, deja a la gente apática y pasiva. Sin embargo, dice Nietzsche, la idea es que cuando uno descubre el valor de la vida tal cual es, sin ya buscarle ideales, sin ya buscarle fuentes de sentido, sin ya buscarle nada, es cuando uno puede empezar a crear algo a partir de esa vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto es lo que Nietzsche le interesa señalar, que el nihilismo no es algo que haya llegado para quedarse, o por lo menos no en su vertiente pasiva, sino que tiene que dar paso a una vertiente de un sujeto o una persona capaz de crear a partir de ahí. Que el sinsentido no sea lo que nos hunde en el abismo de la desesperación, sino lo que puede ser la gasolina o el combustible para la creación, para la creatividad. Precisamente porque no tiene sentido, podemos fabricar miles de sentidos distintos, sabiendo siempre que esos sentidos solo atañen al aquí y a la ahora y que esos sentidos son ficticios, son ficciones que nos ayudan a seguir caminando. Eso es lo que a Nietzsche le interesa señalar, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido todos esos ateos o que se llaman ateos, que lo único que hacen es negar el mundo suprasensible, pero no niegan ideales, no niegan la idea de una humanidad plena, la idea, pues básicamente es una negación que no niega nada para Nietzsche, ¿no? La verdadera negación tiene que ver con aceptar para él lo que la vida es y aceptarla de manera afirmativa, no como les decía antes en plan emo, ¿no? Bueno, en este aspecto es en el que cobra particular relevancia otro concepto, otra imagen más bien importante en el pensamiento nietzscheano, que es el del eterno retorno. Es sumamente complejo, encuentran detalles de él, hay fragmentos de la Gaia Ciencia, en Así habló Zaratustra, la famosa canción de los animales, ahí aparece como una idea muy interesante, o sea, la imagen es muy interesante del eterno retorno, pero no me puedo detener en ello ahorita, simplemente les voy a dar como una idea muy general. Para Nietzsche el eterno retorno es la aceptación de que la vida que retorna es esa misma vida en todos sus aspectos nobles, civiles, grandes y pequeños. Todo es repetición. Sirio, la araña y tus ideas en este instante y en este pensamiento que ahora estás formulando de que todo es repetición. Entonces no hay nada más que esto, es lo que les quería decir, que generalmente estamos esperando en la vida algo más que esto. Pues no, es tu vida como es, con miserias, con alegrías, con tristezas, como es.
No hay nada más que esto. Y dice Nietzsche, en el momento en que tú puedas reírte con ligereza cuando oigas esto y no sientas, de alguna manera empezarás a verte liberado. Porque Nietzsche dice, la actitud del superhombre, que ahorita vamos a ver qué es frente a esto, es la de la risa ligera. De aquel que dice, pues sí, pero juguemos, ya que estamos aquí, pues vamos a jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que va un poco por ahí, ¿no? Le repito que no me puedo detener más en esto, que la clave, yo creo que una de las claves está en la canción de los animales de la Así hablaba Zaratustra, donde hay una idea muy interesante de finito y de infinito, pero no puedo exponerla aquí. Pero sí querría leerles lo que dice el mismo Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche, mi doctrina reza así: la tarea es vivir de tal modo que hayas de desear volver a vivir lo que en cualquier caso sucederá. Le va en ello a uno la única eternidad que podemos tener. No hay que decir si todo es necesario, ¿qué puedo yo sobre mis actos? El pensamiento del eterno retorno y la fe en él son una fuerza que gravita sobre ti al lado de las demás fuerzas y más que éstas. Cuando llegues a encarnar la idea de las ideas, esta te transformará. La pregunta en todo lo que quieres hacer es la siguiente: ¿es esto de tal manera que yo lo quisiera hacer infinitas veces? Esta pregunta es la más grande fuerza. Hay que señalar que el eterno retorno es una ficción también, pero para Nietzsche es una ficción que ayuda a la vida, porque te está diciendo, no hay más que esto. Y lo que tú te tienes que preguntar es, ¿cuál es mi actitud frente a la vida si yo digo esto que estoy haciendo no lo querría hacer eternamente? Porque no hay fuera de esto. Esto es lo que hay. Entonces, el sí a la vida es el sí a lo que estás haciendo ahora. A tu miseria, a tu tristeza, a tu dolor de muelas, a todo eso, ¿sí? Y como les decía antes, fíjense quién lo escribe, es decir, lo está escribiendo un hombre que está bastante enfermo y que sabe mucho de dolor físico, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante. En ese aspecto entra también la otra imagen de Nietzsche, digamos más conocida, que es la idea de superhombre. ¿Qué es el superhombre en Nietzsche? Es el que es capaz de formular este sí. Es aquel que ya no es el hombre pasivo, nihilista, que se la vive, bueno, sí, todo es nada sin sentido, pero que de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, pues, revolcándose en su propia miseria, ¿no? Y en su propia pérdida. El superhombre es aquel que ha logrado salir de ahí. Y en Así habló Zaratustra, Nietzsche habla de cómo se produce esta transformación, habla de las 3 transformaciones. Os indicaré las 3 transformaciones del espíritu. El espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león finalmente el niño. El camello significa el hombre que se inclina reverente hacia la sublimidad de la ley, de Dios, del orden, de la tradición. Nietzsche dice, bueno, hay algo en él que es grande en este tipo de hombre, ¿no? Que no admite facilidades, sino que se somete a pesadas pruebas y a duras cargas, de alguna forma para demostrar su fuerza. Fíjense aquí, cuando los nietzscheanos o muchos nietzscheanos piensan que Nietzsche es así como un por todo esto que les he dicho, las pulsiones de la vida. Para Nietzsche, lo importante en relación con la vida es la autoafirmación, y la autoafirmación a veces radica en poder mostrar tu propia fuerza, y a veces una manera de mostrar tu propia fuerza es imponiéndote cargas a ti mismo. ¿Sí? La cosa es que te las impongas tú, no te las imponga nadie desde afuera, y la cosa es que sea para mostrar una autoafirmación vital, no para castrarte. Son cosas distintas. Pero eso no significa que Nietzsche esté peleado con la idea de la disciplina o con la idea de fortalecerse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este sentido, digamos que el problema de esta grandeza que Nietzsche reconoce es que está subordinada a un deber exterior, a un deber que tú depositas en algo que no eres tú y que tiene una finalidad trascendente, ya sea una recompensa en el otro mundo, ya sea cumplir un ideal de bondad heredado del cristianismo, ya sea lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en ese sentido es un hombre que sigue siendo esclavo. Por eso, en su camino al desierto, este camello, que es esta ejemplificación de este hombre que agacha la cabeza todavía, se transforma en león. El león destruye todo lo que el camello trae.
es el ímpetu destructivo, es destruir todo eso que me ha tenido como atado o encadenado, que me ha hecho mi joroba, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que el león dice, la única voluntad, la única ley que yo voy a seguir ahora es mi voluntad. Sin embargo, la libertad del león es meramente negativa, porque solo depende de poder decir no a todo lo otro. Se queda simplemente ahí, es como el rebelde sin causa, eterno. No, 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 pero no va para ningún otro lado que posicionarse frente a otra cosa. Entonces es necesario un paso más. ¿Cuál sería ese paso más? El de la transformación del león en niño. ¿Qué es el niño? El niño es la imagen de aquel que es capaz de un nuevo comienzo, de aquel que crea un nuevo juego, de aquel que no tiene problema en que sea un juego. Le destruyes el juego y mañana lo vuelve a hacer, igual y patalea, chilla un rato, pero se le pasa y mañana vuelve a hacer otro juego. Entonces fíjense lo que es el superhombre para Nietzsche. No es un sargento nazi ario, es un niño. Eso es el superhombre nietzscheano. Y es importante que lo rescatemos aquí. Aquel que no tiene miedo de jugar y de crear ficciones incesantemente, una y otra vez, ¿sí? Bien, otra de las imágenes importantes es la idea de voluntad de poder. La voluntad de poder en Nietzsche no es una voluntad de poder que pertenezca a alguien. La vida es voluntad de poder. Y nosotros, en tanto que forma de vida, somos voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? La voluntad de poder tiene que ver con la tensión de fuerzas entre sí que hacen que el universo nietzscheano esté en continuo movimiento. Todas las fuerzas tienen un quantum de poder, todas las fuerzas que componen el universo, incluidos nosotros. Y unas se imponen sobre otras, unas juegan con otras. Eso es lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. El poder tiene que ver con la autoafirmación de la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido o en ese aspecto es al que se está refiriendo Nietzsche, no a voluntad de poder que tenga un señor, sino a la voluntad de poder que tiene todo lo que es, todo lo que existe y que determina un juego distinto de fuerzas en cada caso, que va variando además. Bueno, en este sentido esto es básicamente lo que yo quería que quedara un poco claro de Nietzsche. Y simplemente me gustaría, faltan muchas cosas, hubiera podido elegir ver Genealogía de la Moral, pero una, no me iba a dar tiempo en la duración de este video a examinar el libro completo, y dos, creo que ojalá y los haya inspirado lo suficiente para que vayan y lo lean. Como les decía, Genealogía de la Moral correspondería a ese primer nivel del pensamiento nietzscheano crítico, donde él está elaborando toda una, crítica de toda la tradición moral occidental y de todo lo que hay detrás de esta, que en realidad es miedo a la vida para Nietzsche, ¿no? Bueno, léalo, por favor. Les quería acabar con una fórmula de Nietzsche, una frase de Nietzsche, que es el amor fati, que significa el amor al destino, o el amor a la vida, si quieren ustedes, tal y como es. Mi fórmula para expresar la grandeza del hombre es amor fati, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario. No solo eso, hay que amarlo. Bueno, pues esto sería todo. Les agradezco muchísimo la atención en este trimestre tan difícil. Les pido una disculpa si no siempre se pudieron hacer las cosas de la manera mejor. Esperemos que para el siguiente trimestre pues hayamos aprendido todas y todos algo y podamos hacer las cosas de forma que la gente se sienta pues más involucrada y pues bueno, no sé, que podamos sentirnos todos pues dentro de las circunstancias y de lo difícil que es tenerlos pues fuera, digamos, de un salón de clases, poder interactuar con ustedes más personalmente, pues sí que sientan la cercanía. Que estén muy bien. Hasta luego.